pues Él acomoda todas las cosas, todas las cosas las acomoda y, y damos gracias a Dios por ello. Sean todos bienvenidos y vamos a empezar, hermano, con algo muy importante y que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestras vidas. Y yo le puse por título el cuidado de la viña que Dios nos dio. Yo no sé usted, pero todos tenemos que tener un cuidado de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué le ha dado Dios a usted, pero a todos nos ha dado una viña que tenemos que cuidar. Y un ejemplo, su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo tiene el mundo, solamente lo tiene su iglesia, su pueblo, su gente que ha pagado un precio también por seguirlo a Él. Así es que, ¿qué tan importante es, hermano, el cuidado de la viña que Dios nos dio a nuestra vida? Por ejemplo, ahora los que se han bautizado, ¿qué tan importante es el cuidado que le van a dar al don del Espíritu Santo, a la presencia de Dios? ¿Qué tan importante va a ser el cuidado que le tengan? Y los que ya hemos sido bendecidos con ese don, ¿qué hemos hecho para poderlo conservar y poderlo tener? Hay muchos ejemplos de la Biblia de cómo grandes hombres han perdido incluso la bendición de Dios por no cuidar la presencia de Dios, por no cuidar el Espíritu Santo en su vida. Por eso, por título, tenemos este nombre. Y yo le invito a que vaya ahí con en el libro de Isaías 5, capítulo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. No sé si lo ha leído, esta es la parábola de la viña. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado de su viña. Tenía mi amado una viña que era una ladera fértil. Versículo 2, la había cercado, despedrado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Pero dice lo que dice al final del versículo: pero dio uvas silvestres. Versículo 3 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, dice: juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hace una pregunta. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Hace una pregunta. Versículo 5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice: le quitaré su vallado y será consumida, abortillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Bendito sea la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé la gracia, nos dé libertad y nos abra el entendimiento. Amén. Padre bendito, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que abras los cielos, Padre, pero ahora para que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y sea sembrada, Padre, podamos, Señor, dar de comer a aquel, Señor, que necesita una palabra, que coman de nosotros, Señor, el fruto que has dado a través de tu Espíritu Santo, y que cada día, Padre, tengamos una palabra de aliento para aquellas personas que lo necesitan, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Fíjense, puntos importantes, hermano. Dios nos llama, ¿para qué? ¿Para qué nos llama Dios? Dice el versículo 2 que Él había cercado, le había quitado las piedras, había plantado cosas
agradables y escogidas. Había edificado en medio una torre y hecho también en ella un lagar. Dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Lo que Dios nos hace, hermano, cuando llegamos a su caminar, ¿qué es lo primero? Nos empieza a limpiar, nos empieza a santificar, nos quita lo que para Dios no es grato. Y luego fíjese lo que Él hace, dice que Él pone un vallado, una protección para que nadie venga con nosotros. Por eso decía David, aun aunque campen enfrente de mí, aún ejércitos, dice, nada me va a poder tocar, porque David sabía la protección de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hasta el día de ahora no hemos sido consumidos por la bendita misericordia de Dios? ¿Por qué? Por esa protección que tenemos. Pero ¿cómo llega esa protección? Bueno, porque Él empieza a quitar lo que no debemos de tener en nuestra vida. Y dice que Él edifica una torre. Y luego dice que pone el lagar. Y es lo que espera. ¿Qué cree que usted que espera Dios de nosotros? Que demos tal vez una mala palabra, que demos un mal comportamiento, que no tengamos esa palabra de aliento para alguien más. Él lo que espera es como Él dice, yo esperaba que diera uvas, porque las uvas producen vino. Y usted sabe lo que es el vino en la presencia de Dios. Es algo maravilloso. Dice, ahora pues, y Él lo pone, ¿verdad? Él pone un ejemplo, dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén, versículo 3, dice, juzguen. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no cuidamos lo que Dios nos ha dado. Ahora, el domingo se bautizaron 7. Imagínate lo que ellos tienen que guardar y proteger, la semilla de Dios, al darles el don del Espíritu Santo. Porque a veces tenemos en poco lo maravilloso que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando está la presencia de Dios en nuestra vida, alguien que llegue enfermo, tenemos la capacidad y el poder y la autoridad para orar por la enfermedad y sea quitada. Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, alguien va a llegar a necesitar una palabra y tú la vas a poder dar. ¿Por qué? Porque estás cuidando de la viña del Señor. Y aún la iglesia es parte de la viña del Señor. Porque aquí muchos vienen. ¿Cómo vienen muchas personas a veces? Amén. Con muchas necesidades. Y imagínate que en vez de nosotros demos ese fruto, demos esa palabra de restauración, van a encontrar algo que en vez de quedarse, se van a marchar. Porque esta es parte también de su viña. Aún la limpieza, aún el acomodo de sillas, aún la actividad, aún la ofrenda, aún los músicos, aún todo forma parte de la viña del Señor. Pero eso es aquí. Pero cuando tú vas a tu casa, esa es tu viña, donde tú estás a solas y donde solamente Dios sabe cómo tú cuidas lo que Dios ha dado de ti. Amén. Y fíjese por qué. ¿Por qué es tan importante conservar la viña? Váyase conmigo al Nuevo Testamento, en el primer libro, que es Mateo. Capítulo 21 del libro de Mateo. Y vamos a empezar a leer el versículo 18. Fíjese qué tan importante, y esto es lo que a veces nos cuesta trabajo creer y aceptar, el por qué Dios necesita que cuidemos de su viña y donde Dios nos ha plantado, que es tan importante el cuidado. Dice el libro de Mateo 21, 18, amén. Con una vez cuando lo tengamos allí, mis amados. Dice el capítulo 21, versículo 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, dice, tuvo hambre. Versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, ¿y qué dice, hermano? Nada. Pero fíjese lo que dice, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más
Nunca jamás nazca de ti, ¿qué? ¿Y luego qué? Fíjese lo que es, hermano, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿verdad? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué tan tremendo? Hay otro libro donde dice que no era tiempo de dar fruto. Fíjense qué tan importante es. No era tiempo de dar fruto, dice la Escritura. O sea que Dios no te está pidiendo cómo estés en ese momento. Porque a veces se nos olvida que tenemos que dar fruto, aun aunque estemos en tristeza, en problemas, en dificultades, en procesos, en tantas cosas que cuando vienen con nosotros, ¿tú crees que Dios en ese momento, imagínate cuando estás más enojado, que aquí no pasa, y a nadie nos pasa, imagínate cuando estamos más enojados, y luego que venga Dios a tu vida, ¿qué va a recoger? ¿Qué va a recoger de nosotros? Es tan difícil, pero esa es la viña del Señor. Imagínate en ese momento, la higuera estaba con hojas. ¿Qué quiere decir? Que tenía vida. Tenía vida la higuera, pero no daba fruto. Y a veces hay personas así, que se ven verdes y estaban frondosas. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, hombre, ustedes dan apariencia de que wow, dice, pero están muertos en vida. Y muchas de las veces, hermano, hay iglesias que usted ve la apariencia y dice, wow, este varón, wow. Pero muchas de las veces, hermano, usted puede llegar y no le va a dar fruto para comer. Al contrario, le va a dar algo para una contienda. O es más, hasta le va a quitar la paz y la tranquilidad que usted tiene muchas de las veces. Por eso dice él, dice, tuvo hambre. Imagínate el Señor. En ese momento también hay una escritura donde dice, las zorras tienen guaridas y cuevas, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde reposar su cabeza. Podemos venir a la iglesia, podemos venir a congregarnos, pero si la presencia de Dios se pasea y nadie está dispuesto a abrir su corazón y dejar la vida para que Él llegue a habitar, solamente Dios se va a estar paseando día a día en tu vida, porque no va a poder reposar. Y no solamente Dios demanda fruto, nosotros también necesitamos un fruto, que alguien nos lo dé y nos lo comparta. Amén. Váyase conmigo ahí en Marcos, hermano. El libro enseguida. No se ponga triste porque no lo estoy regañando, ¿no? Pero es algo que necesitamos en verdad cuidar, el fruto. Porque cuando ya estamos acá, hermano, imagínate, ya estamos al frente de la batalla. Aun aunque usted esté allí sentado, ya Dios lo puso enfrente de la batalla. Lo mismo es allá que es estar aquí al frente. El precio de su cabeza ya está. Esté allí o esté acá, es lo mismo. Capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera, ¿qué? ¿Desde dónde? Porque algo que Dios hace es que si algo Él tiene que cortar, hermano, no te lo va a cortar a medias, te lo va a quitar desde la raíz. Por eso Pedro dice en el versículo 21, dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste, ¿sea qué? Secado. Qué tremendo, porque Juan el Bautista, antes de que llegara Jesús, decía, la verdad, el haya está puesta, para todo árbol malo que no dé fruto, sea quitado y echado al fuego. Pero no con esto, hermano, quiere decir que están perdidas las cosas, o que Dios no va a tener misericordia de nosotros. Una cosa, hermano, es que tenemos que conservar
el Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y ese es el cuidado de la viña del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante el fruto? Vaya conmigo a Juan. Vaya al libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Y ahorita vamos a ir empezando, hermano, para que usted vea lo importante que es, pero también qué es lo que tenemos que hacer para conservarla, este fruto en esa viña del Señor. Juan capítulo 15, versículo 1, amén. Que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que está en mí no lleva fruto, dice que lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿qué? Para que lleve ¿qué? Y cuando usted limpia lo que es blanco, ¿cómo lo limpia? ¿Lo limpia igual que lo que es de color? ¿Cómo lo limpia? Más fuerte, ¿verdad? Más fuerte. Hay gente que hasta hierve el agua con el jabón y le echa la prenda. Imagínate lo que hace Dios contigo y conmigo. ¿Para qué? Porque Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero fíjate lo que dice: y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve ¿qué? O sea que si tú estás librando un proceso y ya llevaste el primer fruto, pues prepárate, porque más te va a limpiar, porque más vas a llevar fruto. Y si llevaste más fruto, prepárate, porque nuevamente te va a limpiar para que lleve más fruto, hasta que llegue el momento en que digas: Señor, ya no te vas a limpiar, porque ya te vas a conservar limpio para la obra de Dios. Versículo 3: ya vosotros estáis limpios, dice ¿qué? Con la palabra que os he hablado. Versículo 4: permanecer en mí y yo con ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Imagínate, muchas de las veces entre más nos apartamos, más sale nuestro hombre viejo interior que llevamos. Porque ese difícilmente se va a morir. Y yo pienso que el día que ya estemos a punto de partir, se va a querer hasta levantar de la cama, porque así es la carne. Si usted se fija, mucha gente va a testimonios que ya cuando están dando último aliento, tomas el cuerpo como que se levanta. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a querer vivir para lo malo. Pero cuando permanecemos en la vid verdadera, que es Jesús, vamos a poder dar buen fruto y vamos a poder compartir el fruto. Por eso muchas de las veces dicen: híjole, ¿a poco no le ha pasado de hacer con personas y dicen: ay, Padre de Cristo, ¿qué puedo comer de este árbol? A veces ni el agua, porque dicen: Padre de Cristo en el agua. ¿Por qué? Porque a veces nos apartamos, y cuando nos apartamos de la fuente de vida empezamos a dar fruto, pero de nuestra carne. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué dice? ¿Pero qué dice? Porque separados de mí nada ¿qué? Por eso cuando andábamos en el mundo, traíamos fruto del mundo. Y muchas de las veces, a veces nos cuesta trabajo creer. Yo le platicaba a mi esposa, qué tremendo es cuando el salmista decía, ¿verdad?, que nunca se ha sentado en sillas de escarnecedores, ¿verdad? Pero cuando andábamos en el mundo, muchas veces nos sentamos así. Nos sentamos a pensar la maldad para alguien más. Pero bendito Dios que ahora nos podemos sentar para compartir la palabra, para escudriñar, para orar, para buscar de Dios, y ya no como en el mundo lo hacíamos. Por eso es importante entender: separados de Él, nada podemos hacer. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán ¿en dónde?
y arde. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid lo que ¿qué? ¿Y qué será? Cuando tú permaneces en Dios, en una fidelidad, aún así, te puedo decir al extremo, aún así, aunque veas que todo se te está cayendo en pedazos, tienes la autoridad, porque lo está diciendo, pide todo lo que quieras. ¿Y qué? Pero fuera de Él, no vas a poder pedir. Fuera de Él, no vas a poder tener esta bendición. Por eso es importante conservar, estar en la viña, cuidarla, porque es como vamos a poder llevar fruto a alguien más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que por eso tenemos que tener en cuenta esto. ¿Y por qué, hermano? Fíjense lo que va a acontecer, hermano. Voy hacia el libro de Isaías. Isaías 4. 1. Porque a veces así pasa, hermano. Y por eso muchas veces damos el fruto que queremos, comemos lo que queremos, vestimos como queremos, porque no estamos fervientes y agarrados de la vid verdadera, que es Dios. Isaías 4:1. Con un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Dice lo que dice Isaías. Echarán mano de un hombre. ¿Qué? 7 mujeres. Dice en aquel tiempo. ¿Y qué van a decir? Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solo permítenos llevar ¿qué? Para que quites ¿qué? Nuestra vergüenza, nuestra ofensa. Para que no digan que no tenemos a alguien en nuestra vida. Solamente damos tu nombre. Y así a veces estamos nosotros, hermano. Queremos que Dios nos dé la paternidad. Y cuando la tenemos, decimos, Señor, espérate. Pero yo voy a comer esto. No, Señor, yo ahora me voy a vestir así. Y no hablamos de la comida literal, hablamos de la espiritual. Que es cuando empezamos a manipular la escritura a nuestra conveniencia. No puedo decir porque está en vivo, pero cómo han interpretado mal el amor de David y Jonatán. Amén. Lo desviaron a su antojo, lo sacaron fuera del contexto. Pero usted sabía que cuando está la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nunca lo vamos a torcer como ellos lo tuercen. Eso sin contar muchas escrituras que han torcido al antojo de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nomás quieren el nombre, pero no quieren en verdad estar bajo la vid verdadera. No quieren comer lo que deben de comer para llevar fruto. No quieren vestirse de vestimentas de sacerdote. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Hoy tus vestiduras no nomás es en el exterior, habla de tu interior. Según tus palabras, es lo desnudo que estás en tu interior. ¿Cuántos dicen amén? O sea que si tú hablas todavía mundanamente, pues ¿dónde traerás el pantalón? Amén. ¿Hasta dónde llegará tu vergüenza? ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos y queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, empieza a salir el fruto que no conviene. Y empezamos a buscar caminos que no le agradan a Dios. Por eso es importante entender el cuidado de la viña que Dios nos ha dado. Tu viña, los que tenemos matrimonio, ¿qué es? Esposa,
hijos, y los que ya tenemos nietos, nietos, y los que ya tienen bisnietos, bisnietos, y los que tienen tataranietos, tataranietos. Entonces, entre más grande es tu familia, más grande es tu viña, y más grande son las cosas que Dios te va a demandar que hiciste con tu viña. Por ejemplo, ahora, en esta semana, del domingo acá, si Dios te dijera a los que se bautizaron, ¿qué has hecho con tu viña? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y si nos preguntan a nosotros de más de 15 años de paz de Cristo, ni me preguntes. Ni me preguntes. Porque ¿sabes por qué? Porque no es el empezar en el bautismo, nada más, sino es el terminar hasta el día que Él te lleve y te recoja y estés delante de Él. Ese es el principio. El final, sabemos que Él dice, Él fue a preparar moradas para ti y para mí, ¿verdad? Y Él dice, si no fuese así, yo no te estaría diciendo, dice Jesús. Pero difícilmente a veces tenemos, Él nos da una vestimenta de sacerdote, de rey, pero también nos da una vestimenta de un soldado. Y tu vestimenta de soldado no va a estar igual que la vestimenta de levita, del sacerdote. Porque cuando vas a la guerra, no vas a regresar con tu ropa tal vez limpia, vas a regresar rompida, vas a regresar lastimado. Pero cuando estás en el caminar de Dios y Él te sustenta, Él dice que Él te pone nueva ropa, nueva vestimenta, te pone nombre, te pone anillo, como le dijo el hijo pródigo, y hace sacrificio cuando regresas. Por eso usted puede ver personas que ya fueron bautizadas y se apartaron, y cuando regresan, el Padre no juzga, al contrario, el Padre lo que hace es celebrar. Porque el hijo que iba, a lo mejor que iba a perder, lo ha visto en vida y hace sacrificio. Pero nosotros que estamos ahorita en la vida y que estamos en una iglesia, tenemos la responsabilidad de cuidar la viña del Señor para poder llevar buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué es importante, hermano? Porque a veces nos desbalagamos. ¿Quién no se ha desbalagado, hermano? Bueno, más yo. Yo sí tuve mi, ¿cómo dicen? Amén, hermana. Yo sí. A ver, haría mentiroso yo decir, no, Señor. No, Dios, me falta la corona, no, paz de Cristo. Pero no es cierto. Y llega su momento, hermano, que uno es tan rebelde, que quiere no estar en el bañado, como dijo Isaías 5:1. Él te pone la protección, te pone el bañado, te pone tu Edén para que tú comas de todo lo maravilloso que Dios tiene para ti y para mí. Pero ¿qué es lo que a veces queremos? Brincar la cerca. Brincamos la cerca. Y llega la madurez a nuestra vida y digo, ¿por qué la brinqué? Si comía de lo mejor, vestía de lo mejor, podía decirle a aquel, ya no podía ni siquiera decir Jesucristo, tan solo como le decía que el Señor te reprende, se apartaba. Pero cuando brincamos la cerca, horas, y aquello ya no se va. Aquello al contrario, va por otros 7 y tienen party en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces nos imponemos a que el jueves hay iglesia, que el domingo hay iglesia, que el lunes hay oración, que el miércoles hay oración. Nos imponemos, nos hacemos un hábito. Pero Dios no es un hábito. Dios es algo sobrenatural. Que si tú lees el versículo de Isaías 5:1 ahorita y lo lees mañana, te va a decir otra cosa. Y si lees Isaías 4:1 ahorita y lo lees mañana, te va a decir otra cosa. Porque cuando pruebas lo nuevo, quieres seguir probando lo nuevo.
Pero muchas de las veces vemos y nos paramos enfrente del bañado y vemos hacia afuera. Y vemos dizque la felicidad del mundo. Algo ficticio, algo que no existe. Dijo David, yo veo nada más cómo el impío prospera, Dios. Yo lo más veo el impío cómo prospera. Pero imagínate saber, David, que hace más de 2000 años que su palabra y su nombre está escrito en el libro de la vida, que aun aunque él miró que el impío era recompensado, hasta hoy podemos decir que, como dijo David, me haré más bien a causa de su nombre. Pero a veces es lo que hacemos. Y yo te digo una cosa, ¿para qué nos paramos a la orilla? Si Dios nos tiene un huerto. ¿Para qué miras la disque felicidad mundana cuando tenemos al mejor que hace la mejor fiesta? El mundo te hace una fiesta y te da diferentes cosas para hasta que pierdas el conocimiento. Pero cuando estás en Dios, la fiesta es ilimitada, no te cobra para empezar, no te pide nada. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que te embriagas y no sabes de por qué. Si no has tomado más que agua para hidratarte. Por eso llega el momento en que Dios se atreve. Vayas al libro de Oseas y me va a poder entender. Oseas 2. Y me va a poder entender. Es al extremo que muchas de las veces llega nuestro Señor a nuestra vida para que ya no brincamos o para que ya no desviamos del caminar. Porque de aquí no hay personas necias, ¿o sí? ¿Quién es necio aquí? ¿Cuántos necios hay aquí, Padre Cristo? Porque hechos de algrede, hermano, nos dicen que no, y parece que es como si nos dijeran, mijo, crúzate. Síguele, adelante. Oseas 2, 6. Dice la bendita palabra, amén. Oseas 2, 6. Isaías 5 dice que él hace el bañado, te limpia, para que salgan uvas, te quita todas las piedritas, te pone lo mejor para que comas, para que cuando venga Dios tenga algo que comer y disfrutar y acampar contigo. Pero cuando no hacemos caso, dice el libro de Oseas 2:6, por tanto, he aquí yo rodearé con qué. Ah, caray. No, ese bañado no lo conocía. Y la cercaré con seto y no hallará qué. ¿Para qué? Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a qué. Porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, a ese nivel llega Dios con los que somos bien entendidos. Cuando llega tu necedad de decir, no, es que yo quiero irme de todas maneras, yo quiero brincar ese bañado. Yo sé que está muy bien la iglesia, yo sé que está el Espíritu Santo, yo sé que soy tocado el jueves, el domingo, yo sé que Dios me visita, pero pues como que todavía no encuentro todavía verdaderamente que Dios me tiene todo. Pero en el versículo 7 dice, seguirán sus amantes y no lo alcanzará. ¿Por qué? Porque siempre cuando brincamos el bañado, ¿hacia dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos?
Por ejemplo, si fuiste alcohólico, ¿dónde te vas a regresar lo primero? Si cometiste adulterio muchas veces, ¿a dónde te vas a ir? Por eso muchas las veces Dios nos cambia el nombre. Porque si no nos lo cambiara, el mundo y Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre nos lo iba a estar restregando en nuestra cara. Pero cuando Dios ve la terquedad de nosotros, dice: mi hijo, lo siento, no quisiste entender lo importante que era en el lugar que yo te tenía. Lo que pasa es que, ¿sabe qué, hermano? Dios nos mueve en un pequeño espacio, pero a la vez grande en Dios. Y nosotros pensamos que si no, es que en el mundo era esclavo del pecado y ahora soy esclavo de Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿qué no soy libre? Pero sin que te des tu cuenta, el que te hace ser esclavo es Satanás. Porque si él viera la libertad que tienes, no, hombre, te maravillarías de que no tienes un bañado en el cual el bañado donde te mueves te sigue. Si te vas para el otro lado, el bañado está. Si vas para el frente, el bañado sigue. ¿Por qué? Porque es la misma presencia de Dios. Pero el diablo te hace creer que el bañado lo tienes tan pequeño que no te puedes mover. Pero el bañado va contigo. O sea que si tú te vas para afuera, allá está la misma protección. Si te vas a tu casa, es la misma protección. Si te vas al trabajo, es la misma protección. La diferencia es lo que tú conservaste, que es estar en la vida del Señor. Esa es la diferencia. Y qué triste, hermano, que llegue el Señor a decir a través de Oseas, dice: por tanto, dice, ahora te voy a poner espinas. Imagínate, para que ya no avances. Porque a lo mejor es la única manera. Por eso a veces, ¿qué pasa? A veces Dios tiene que permitir las malas circunstancias. A veces tiene que permitir Dios que muchas veces incluso nos lastime, para que digamos como ella: híjole, mejor me iba con aquel que ama mi alma. Mejor me iba ya que lo que me está yendo aquí. Por eso muchas de las veces Dios nos incita, dice: hey, regresa a tu primer amor. Regresa de donde fuiste tomado. Allá, cuando no te importaba la hora, cuando no te importaba el tiempo y solamente contemplabas su hermosura de su presencia. Porque cuando nos apartamos de eso, hermano, empezamos verdaderamente a sufrir. Váyanse ahí mismo en Oseas, hermano, más al principio. ¿Por qué le pone espinas? Porque llegó un momento que esta mujer no le importó y se fue más. Y dice en el libro de Oseas 2.5, ahí mismo, 2.2, perdón, el versículo 2. Dice: contened con vuestra madre, contened, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje, versículo 3, y la desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate ¿de qué? Por eso ahora entiende por qué Dios le dice que le mejor le pone esas espinas en el camino. Porque ya no quiere que usted y yo vayamos a lo mismo otra vez. Y si es necesario que te topes con esas espinas y cardos para que te hagan voltear otra vez hacia el amado, Él lo va a permitir. Por eso hay una escritura donde dice: y la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Porque a veces, en la mucha bendición de Dios, se nos olvida de dónde fuimos tomados.
Por eso es importante entender, hermanos, que si ya estamos en la vid que Dios nos ha plantado, es mejor permanecer que ser arrancados de la hermosura de Dios. Yo no sé, hermanos, realmente cómo a veces nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, llega un momento en que te congregas y como que ya no sientes la misma presencia de Dios que como al principio. No sé si le ha pasado. Y conste que no le pusieron nada a la alabanza, ¿verdad? Estamos hablando flojitos todos, ¿verdad? ¿Por qué cree, hermano? Porque a veces nos hacemos habituales. Creemos que Dios, como nos tocó el jueves pasado, nos va a tocar este. Y no es cierto. Es mi corazón, es mi caminar que tuve ese día o esa semana que me apartó de sentir la presencia de Dios. Porque Dios está aquí. Si ahorita usted lo ve, si ahorita usted se dispone, no solamente lo va a poder ver en lo espiritual, sino lo va a sentir en su cuerpo. La diferencia, ¿sabe cuál es? La disposición que usted tuvo en este día. Esa es la única diferencia. Porque aún aunque no hubiera cantores, y si usted canta como Pablo y Silas, se va a manifestar la presencia de Dios. La diferencia, hermano, es su proceder, su manera de cuidar la viña. Si está dando uvas silvestres, mejor arranque de su vida lo que no aprovecha Dios. Y si empieza usted a ver que en su misma vida empieza a secarse de la llanura de Dios, es mejor refugiarse otra vez en Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estar como la higuera, verde, nada más y frondosa, pero sin tener fruto, más de Cristo. Así hay muchos, créanme. Así hay muchos que usted los ve y están verdes, pero usted llega y no tiene ese precioso fruto. Voy a hacer el Salmo 1, hermano. Pero no está triste, ¿verdad, hermano? Amén. Salmo 1. Versículo 1. Primer salmo muy conocido, pero que a veces se nos olvida, hermano, en nuestra vida. Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que ¿qué? Y estuvo en caminos de ¿qué? Ni en silla de escarnecedores. Versículo 2, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Y en la ley medita ¿de qué? De día y de noche. Fíjese qué va a pasar si usted y yo hacemos esto. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto ¿qué? Y su hoja ¿qué? Y todo lo que hace. ¿Qué tan importante no es permanecer en la vida? ¿Qué tan importante no es saber que si yo me aparto de Dios, ya no voy a dar este fruto? Voy a empezar a dar el fruto que daba antes. Imagínate, por ejemplo, cuando Dios te restablece el matrimonio, te lo limpia, te lo purifica, y tú te apartas de Dios, ¿qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a lastimar a tu compañera, vas a empezar a herirla nuevamente, vas a cometer otra vez lo malo. Por eso es mejor decir: prefiero yo ser mejor árbol plantado junto a corrientes de agua. Y las corrientes de agua, hermano, no te está diciendo que el agua está quieta. Al estar plantado en una corriente de agua, se está llevando día tras día, hermano, día tras día, día tras día, todo lo que a Dios le estorba para que tú puedas dar fruto. En su momento, tu hoja no va a caer y todo lo que vas a hacer va a prosperar.
dice, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo, dice, que los arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, sino los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea que si estás esperando que siempre vas a ver al impío prosperar y al que se porta mal tener buenas casas, buen carro y buena economía, estás equivocado. Porque hay algo que el rico y que vive en una mansión y el que trae el mejor carro, que no tiene lo que usted y yo tenemos. Ellos van a morir y el carro, la casa, el dinero se van a quedar. Y su heredad que van a dejar, entre los que quedan en vida se la van a pelear. Pero cuando morimos en el Señor, lo que queda es una heredad para que la sigan pisando. Y los que nos vamos en el Señor, sabemos que la muerte es solamente un paso para brincar a la victoria que Dios tiene para ti y para mí en el día postrero. Amén. Por eso es importante, hermano, que tú cuides lo que Dios te ha dado. Y nunca se te olvide que fuera de Él vas a poder ser bendecido. Jamás, jamás. Aunque si veas que el vecino ya estrenó carro, aunque ya levantó la casa de 4 o 5 pisos, aunque veas que a lo mejor trae mejores tenis que tú, pero lo que a veces no dejes que el enemigo te ciegue. Es que sí es cierto y te puede señalar el diablo. Mira, y eso que tienes al creador del cielo y de la tierra y mira cómo te tiene vestido. Pero lo que él lo comprende, que tal vez estoy mal vestido, tal vez tenemos la peor casa, tal vez tenemos el peor carro, la peor troca, lo que usted le quiera poner. Pero lo que el diablo no ve es que dentro de nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que no ha visto el mundo es que mi vestimenta, Él ya la cambió. Tal vez antes me llamaban adulterio, pero hoy me llaman hijo de Dios. Tal vez antes me llamaban borracho, pero hoy me llaman profeta. Tal vez antes me llamaban como incrédula, como póngale lo que usted quiera. Pero en este día, a Dios le plació decirte, antes te llamaban así, pero ahora te llaman hijo de Dios. Imagínate los que se bautizaron antes del domingo. Todavía tenías el mismo nombre. Pero cuando entraste a las aguas, tomaste la paternidad. Y si antes eras alguien desordenado y vivías una vida desordenada, ahora eres lleno de la presencia de Dios. Y por lo tanto, una heredad atrás de ti viene para que lleves fruto. Y no nomás un fruto, sino que lleves mucho fruto. Por eso, hermano, es importante que aún aunque veas, hermano, la prosperidad afuera, porque aquí no nos pasa, hermano. O lo más a mí me pasa. Que a veces vemos el que hace lo malo subir como la espuma de la Coca-Cola con hielos. Y tú vienes a la iglesia y te postras. Tienes el altar de Dios en tu casa y has cambiado tu vida por esta nueva. Y dices, Señor, ¿qué pasa? Pero ese no es el fin. Y es bueno que tal vez te vean llorar en una prueba. Es bueno que te vean tal vez sufrir por tu proceso. Tal vez es bueno que te vean tu estado, como estás. Es mejor que te vean así, porque el día de mañana te van a ver cómo Dios te va a poner en lo más alto. Y así como ellos se asombraron de cómo vivías en Dios, así se van a asombrar de cómo Dios te tiene en las alturas, donde aún el pecador puede asomarse y decir que Él es más grande, el Dios que le sirve, que el Dios nosotros servimos. Por eso a veces nos cohibimos. Yo no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado. Que estamos batallando y nadie quiere que sepa. No quiero que nadie sepa, que ahorita
no traigo nada más que las lanas de la cobija en la bolsa. Y queremos guardarnos. Pero tú sabes que haces mal. ¿Por qué? ¿Por qué haces mal? Porque muchas de las veces alguien está pasando una etapa de hasta la mejor más difícil. Y lo que quiere es ver el resultado de que tú estás esperando en ti. Y cuando ellos ven que eres prosperado, van a decir, mejor me espero. Mejor me espero. Porque si él lo miré así la semana pasada, y hoy lo veo comprando, disfrutando él y su familia, mejor me espero a correr como Isaac a Egipto, o Abraham a correr a Egipto, y al último, cuando se dio cuenta Abraham que fue a Egipto, ya le habían quitado sus cosas, Padre. Por eso muchas de las veces, hermano, dice él, si tú permaneces en mi vida verdadera, vas a llevar no solamente un fruto, sino mucho fruto. Y ese fruto lo vas a poder compartir. Por eso, en tu lucha y en tu prueba, antes de renegar y decir por qué, mejor di, alguien le va a servir mi proceso, alguien le va a servir mis lágrimas, alguien le va a servir que yo me haga arrastrado en el suelo, alguien le va a servir todo el proceso que yo tuve que pasar, porque el día que tú lo sueltes para alguien que lo necesita, vas a dar el fruto que Dios quería que dieras en ese momento. Por eso, si en esta tarde, hermano, noche, tú no has sabido cuidar la viña, cuídala. Porque dice, yo te lo puedo decir por testimonio, cuando tú te vas, ya estando aquí en la iglesia, bautizado, cuando tú te vas a Egipto otra vez, no regresas igual. Cuando ya llegas sin nada. Porque así como un día tú te paraste enfrente y le diste la palabra a alguien, le hiciste la guerra al enemigo. Y cuando tú te vas para allá te agarras solito. Pero él con multitudes en tu vida. Por eso es una mayor responsabilidad el que tú cuides tu viña. Si ya diste el paso, híjole, cuídala, atesórala. Jamás vuelvas a Egipto, porque Egipto Dios pagó un precio de sangre por ti y por mí. Y no hay que pisotear la sangre de nuestro Cristo. Porque dice la misma palabra, si no hubo misericordia para aquellos que pisotearon unas tablas, imagínate, unas tablas. Imagínate ahora pisotear. Hoy ya no pisoteas unas tablas. Hoy pisoteas la sangre del Cordero. Y esa sangre no fue escatimada. Por eso antes de él de venir, desde que llega el pecado y empieza el libro de Génesis y sigue Éxodo, empieza, si usted se ve, muchos sacrificios, derramamiento de sangre, machos y derramamiento de sangre, y muchos que sacrificaron. Pero nunca se pudo comparar esa sangre para quitar el pecado que la sangre de nuestro Cordero que fue inmolado. Por eso, ahora, ustedes que se bautizaron, tienen la mayor bendición y oportunidad de que el día domingo 13 quede en su vida para decir, a Egipto pagaron el precio de sangre. Voy a cuidar mi viña. No sé cómo la voy a cuidar, le voy a pedir la dirección de Dios. No sé si voy a caer, si voy a fracasar, pero lo único que quiero es establecer que yo quiero estar en la viña del Señor. Y nosotros, que ya somos grandes, y no de edad, sino que conocemos a Cristo, es tiempo, hermanos, hermanas, de cambiar nuestra vida a una excelencia en Dios. Ya no escatimes.
¿Sabes? Yo comprendí una cosa ahora que meditaba la palabra. ¿Por qué escatimas si hoy sufres? ¿Por qué escatimas si hoy batallas? ¿Por qué escatimas si hoy no tienes lo que tal vez deseas? Si hoy tenemos lo más grande que el mundo no nos puede dar, que es la presencia de Dios. Porque a mí me ha pasado. A veces vemos tanto y es que en plataformas, imagínate, el internet te da información de todo. Hoy subes un video y si tienen quién sabe cuántas vistas, te dan dinero, te haces rico, millonario, aun aunque sean cosas que no edifican, pero te haces millonario. Y ves a alguien que predica una palabra y muchas las veces nomás lo reproducen 100 veces o 50 y siguen siendo los mismos. Pero ves el youtuber que dice muchas cosas incoherentes, cosas que no edifican, cosas que le hacen estragos a nuestros hijos, hijas, y ven que suben las vistas 1 millón, 3 millones, 4 millones, 5 millones, les pagan, y él le da lo que usted a lo mejor no quiere escuchar, y usted los ve. Usted es partícipe. Usted es partícipe que ellos sigan llenando sus bolsillos con cosas que no edifican a nuestra vida. Y lo peor del caso, ¿sabes qué es? Que a veces ya nos imponemos a ese contenido. Por eso, si hoy es tiempo, hermano, de cambiar y de proteger nuestra viña que Dios nos dio. Si ya tenemos piedras, quítalas, hay que limpiarlas. Y hay que ponernos en las corrientes, como dice el Salmo 1, bajo las corrientes de agua. Porque esas nos van a estar golpeando y golpeando y golpeando, pero se va a estar llevando todo lo malo que tenemos para Dios. Amén. Así es que, hermanos, póngase sobre sus pies, hermanos.